Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. La paz sea con ustedes. Hoy vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 17. Aquí estamos leyendo la historia del reino de Judá. Así que entonces el reino antes estaba unido, pero ahora está dividido en el reino del norte y el reino del sur. Segunda de Crónicas fue escrito después de la cautividad. Así que tiene una descripción muy diferente de la historia comparada con el libro de Reyes. Es muy diferente la forma que se ve la historia antes de la cautividad y después de la cautividad. En el primero y segundo libro de Reyes, Josafat no era el personaje principal. El primer o el personaje principal no era Josafat. Y aquí vemos cómo en este capítulo de Segunda de Crónicas 17 es diferente. Pero en Primera y Segundo de Reyes los personajes principales eran otros. En Primera y Segunda de Reyes, Josafat tenía solamente un papel menor comparado con el rey del norte que era acá. Y Josafat sabía que había muchos falsos profetas. Y el rey del reino del norte murió. Y si no fuera por la protección de Dios, Josafat, el rey del reino del sur, también hubiera muerto. Es una historia de la protección de Dios. Acab era el rey del reino del norte. Y aquí en el capítulo 17 de 2 de Corintios, Josafat es un gran rey. Hay 2 capítulos enteros que hablan de él aquí en 2 de Crónicas, que sería versículo 17, donde se da el inicio de la introducción, y el ahora 18, 19 y 20 son como una especie de preludio. Y aquí se habla acerca de Josafat de una manera muy amable. Pero nosotros sabemos que Josafat no era un gran rey. Pero en términos generales, aquí vemos que él tenía un lado bueno. Pero ese lado bueno no puede cubrir su lado malo, su lado negro. Pero en forma general, el rey Josafat fue bendecido. Así que Josafat describe, y después lo que se nos describe aquí con la historia de Josafat, el autor lo que nos quiere decir es que nosotros, los seres humanos, somos débiles. Por ejemplo, el Reino Unido de Israel fue dividido en el Reino del Norte y el Reino del Sur. Y aquí se nos dice que Josafat fue un buen rey y fue muy bendecido, pero aún así tiene debilidades.
Así es como ahora, ¿por qué es que los judíos, los israelitas están regresando de cautividad? Porque habían tenido sus debilidades y por eso habían caído en cautividad. Así que aunque nosotros seamos débiles, pero Dios está todavía con nosotros y esto es muy importante. Del capítulo 17 al capítulo 20 de Segunda de Corintios y en adelante, habla acerca de la presencia de Dios con su pueblo. Así que esto es para motivar a la gente que viene, que está allí después de la cautividad, que tienen que levantarse, que tienen que construir, edificar el templo, edificar los muros de Jerusalén. Tenemos que tener la presencia del Señor. Tenemos que valorar altamente la palabra de Dios, la casa de Dios. Tenemos que edificar el templo. Tenemos que valorar, que estimar la ley de Dios. Ese es el enfoque del capítulo 17. Este enfoque se va a continuar repitiendo constantemente en los siguientes capítulos de Segunda de Crónicas. Si Dios nos bendice, tenemos que buscarlo. Él va a estar con nosotros. La palabra de Dios es lo más importante. Y nosotros somos tan débiles. Y después de este capítulo, entonces nosotros vemos cómo ellos mencionan a muchos reyes y todos tienen debilidades. Pero también describe cómo Dios les bendijo. Versículo 3 del capítulo 17 es muy importante. Y Jehová estuvo con Josafat. Este es el versículo principal, es el tema de este capítulo. De hecho, es el tema de todo el libro de Crónicas. Y Jehová estuvo con Josafat. Sí, Josafat tenía sus problemas. Sí, tenía fe, pero su fe no era completa. Él tiene sus debilidades. Y él se preocupa. Y eso significa que aunque nosotros tengamos fe en Dios, no significa que no tengamos debilidades. Así como Josafat, él tiene sus debilidades. Pero cuando alguien tiene debilidades, ¿quiere decir que no puede ser usado por Dios? Por supuesto que no. Todo depende de su corazón hacia Dios. ¿Cómo es su corazón hacia Dios? Así que aquí el autor realmente enfatiza en el corazón de Josafat para Dios, para con Dios. A veces nosotros no logramos hacerlo bien. Por ejemplo, mucha gente, por ejemplo, la pastora Débora no puede decir no a la gente. Así que cuando usted es débil, por ejemplo, en la mañana cuando el perro de la pastora Débora le está pidiendo algo, la pastora Débora le va a dar lo que pida. Entonces, si alguien viene a la pastora Débora y le pide algo, ella va a darle todo lo que pueda a esa persona. Pero eso es su debilidad, porque esa es su debilidad. Pero aún así, Dios usa a la pastora Débora de manera poderosa. Y hay veces ella me irrita a mí mucho. Hay veces no puedo soportar las cosas que ella hace o dice. Por ejemplo, mi perro siempre corre hacia donde ella, hacia donde la pastora Débora. Y yo digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está con la pastora Débora. Y yo sé, está con la pastora Débora. ¿Por qué? Porque la pastora Débora siempre se está escondiendo y le está dando cosas de comer a mi perro. Pero Dios siempre usa a la pastora Débora.
Pero yo no voy a tratar a la pastora Débora mal debido a sus debilidades. No, yo la trato con amabilidad de la misma forma que Dios nos trata a nosotros. Dios no es un Dios de legalismo. Pero nosotros los hombres, los seres humanos, somos muy legalistas. Nosotros siempre le demandamos a la gente al punto de que es perfección, de que sean perfectos. Leemos la Biblia para nuestro cónyuge. Leemos la Biblia para nuestro líder de célula. Leemos la Biblia para nuestro pastor, para medirlos a ellos, para ver si obedecen o no la ley. Pero Dios no es así. Dios tiene misericordia, compasión. Él tiene la ley, pero su ley está viva, es viva. Pero para nosotros la ley, nosotros lo mantenemos solo en el legalismo. Muy bien, entonces versículo 17, capítulo 17, versículo 3. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo con en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Estos dos versículos 3 y 4 son muy importantes, tenemos que pasar más tiempo en ellos. Este es el tema de todo el libro de Segunda de Crónicas. Así que hoy el tema es: nosotros buscamos a Dios y Dios estará con nosotros. Nosotros buscamos a Dios y Dios estará con nosotros. Voy a dividir este capítulo en 3 párrafos. Del versículo 1 al versículo 6 es el primer párrafo. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte. Eso se encuentra en el versículo 1. Se hizo fuerte contra Israel. Y ustedes pueden ver aquí su debilidad. Ustedes pueden ver aquí la debilidad de Josafat. Él se hizo fuerte en contra de Israel. Así que él tiene temor del reino del norte de Israel. Por eso es que él hizo alianza con el rey Acab, que era el rey del reino del norte. Josafat está tratando de ser diplomático. Él está haciendo esta movida, este movimiento, debido a temor. La raíz de ese movimiento es el temor. ¿Por qué? Porque él tenía temor al rey del norte. Y entonces hace una alianza con el rey del reino del norte. Porque él tenía temor, estaba muy temeroso del reino del norte y por eso hizo alianza con el rey del reino del norte, que era Acab. Y por eso en el capítulo 1 dice, el cual se hizo fuerte contra Israel. Versículo 2, pasó ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarniciones en tierras de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Una vez que él recibe el trono de parte de su padre, lo primero que él hace es fortalecerse a sí mismo. Se hizo fuerte y vino y fortaleció el área que estaba alrededor de su reino. Él estaba tratando de fortalecerse a sí mismo en contra del reino del norte, que es el reino de Israel. Y asimismo, entonces en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y él
colocó gente de guarniciones en la tierra de Judá. Este es Josafat, esta es la persona de Josafat. Porque su padre Asa había matado mucha gente del reino del norte. Así que cuando Josafat empezó a reinar, él estaba con mucho temor y por eso empezó a fortificar las ciudades. Entonces, lo primero que él hizo al llegar a ser rey no fue poner su confianza en Dios. Cuando él primero recibió su reino, lo que él hizo fue entonces colocar la gente de guarnición en tierra de Judá. Ok, en el inicio. ¿Y qué hizo? Después vino y hizo alianzas con el reino del norte y eso llegó a ser un problema. Aquí, ok, él vino y se hizo fuerte el mismo y ok, pero podemos ver que él tenía temor hacia el reino del norte. Él tenía temor de ellos. Y por eso es que hizo esa alianza con el rey del reino del norte. Él quería sentirse seguro, él buscaba seguridad. Eso es el hombre tratando de obtener seguridad por sí mismos. Pero aún así vemos que Dios aquí no trajo juicio sobre él. Porque Dios de cierta forma aprueba lo que él hizo. ¿Por qué? Porque Dios mira nuestras debilidades. A pesar de que si hay un problema es allí latente, hay un problema escondido. Y entonces después dice, y Jehová estuvo con Josafat, versículo 3, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. Lo que David tenía al inicio de su reino, también Josafat lo tenía. Así que cuando el Señor ungió a Josafat, él tenía lo que David tenía. Y él buscó la ayuda de Dios y no buscó la ayuda de los Baales. Él buscó al Dios de su padre y siguiendo sus mandamientos. Era como David, muy parecido a David. Sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Versículo 4. Él no lo hizo como lo hizo el reino del norte, porque el reino del norte, que es el reino de Israel, ellos estaban adorando ídolos. A diferencia de ellos, Josafat se mantenía buscando a Dios. Y Dios está con la gente que le busca a Él. La persona que busca a Dios, aunque esa persona puede estar llena de temor y tiene temor de algo, pero una vez que recibió, mire, aquí él recibió el reino, él empezó a buscar el corazón del Padre. Y él él siguió los caminos de su padre David, de sus ancestros. Y esto es muy importante, esto que está aquí es muy importante. Él busca a Dios. Veamos versículos 5 y 6. De hecho, versículos 3 y 4 son un paralelo con los versículos 5 y 6. Versículo 5. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y toda Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Así que entonces Dios estableció el reino en sus manos, y todo Judá le dio regalos a Josafat y estaban sujetos a él. Había paz alrededor de él. Y no solo paz, sino también riquezas.
y honor en abundancia. Así que también muchos tributos de otras naciones. Y entonces Dios estableció su reino en sus manos. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano. Versículo 5. Versículo 6. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Él estaba muy gozoso. Esta palabra deleitarse significa que se animó, su corazón se levantó, se levantaba de gozo. Él realmente quería elevar su gozo, su corazón en gozo, para caminar en los caminos del Señor. Él quería hacer lo que Dios quería que él hiciera. Él quería saber cómo es que Dios obra, cuáles son los caminos de Dios. Cómo es que el rey David seguía a Dios. Él quería saber quién era el Dios del rey David. Él quería ser un buen Dios, un buen rey. Él quería buscar a Dios con todo su corazón y quería seguirle a Dios conforme a los caminos de Dios. Y entonces una cosa que él hizo fue quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Todo lo quitó. Su padre había removido algunos ídolos, pero es él, Josafat, quien quitó los lugares altos, porque muchos de esos lugares altos habían sido puestos allí por su abuela. Su padre, de hecho, había abolido esos lugares altos, pero no los había quitado. Era como un legado y era muy difícil para su padre removerlos porque a la gente le gustaba ir ahí. Así que el padre de Josafat ya había destronado a la reina madre y había abolido esos lugares altos. La gente estaba viviendo también en temor. Oh, si usted remueve todos esos lugares altos. Y ellos dicen, bueno, entonces si esa gente iba a sufrir accidentes o algún contratiempo, iban a acusar a quien había removido esos lugares altos. Entonces Josafat necesitaba ánimo, necesitaba valor para hacer eso. Y él, de hecho, logró quitar los lugares altos y las imágenes de acera. Él quitó las estatuas de esos ídolos. Por ejemplo, como la imagen o la estatua de la reina de los cielos, él ya lo logró quitar. Porque había muchos templos de la reina de los cielos en ese tiempo. Y eso se habla al inicio de este libro. Al principio Josafat tenía temor de la gente del reino del norte, pero después se mira cómo Josafat está buscando a Dios. Así que el autor está usando 4 versículos, 3, 4, 5 y 6. Versículos 3, 4, 5 y 6. En el versículo 3 habla de cómo Dios bendijo a Josafat, cómo Dios estaba con Josafat. Y después nos habla de cómo Josafat estaba buscando con todo su corazón a Dios. Y en el versículo 6 nos habla de cómo Dios estableció el reino en la mano de Josafat. Y después en la última parte del versículo 5 nos habla y en el versículo 6, cómo Josafat respondió a Dios. Aquí entonces estos 4 versículos el autor está buscando de hablar a la gente a los israelitas que están volviendo del cautiverio, para que sepan cómo tienen que buscar y cómo tienen que buscar a Dios.
Y para nosotros que hemos estado en las lecciones de cautiverio, Dios nos ha traído de regreso. Tenemos que aprender de esa lección. Tenemos que mirar la obra de Dios, la mano de Dios, cómo es que Dios obra. Tenemos que mirar, buscar a Dios. Tenemos que confiar en Dios. Y Él nos va a dar riquezas y honra y paz. Todo eso va a venir. Todo va a venir. Dios nos lo va a dar a nosotros, así como se lo dio a Josafat. Porque Josafat buscó a Dios, porque él caminó en los caminos del Señor. Y Dios le dio todo lo que él necesitaba, la riqueza, la honra, la paz. No tenía que preocuparse acerca del reino del norte. E inclusive recibió muchos tributos de muchos diferentes reinos. Mientras que él tenga el ánimo, el valor, el coraje, entonces la presencia de Dios va a estar con nosotros, con Judá. Así que en la historia del reino de Judá, el rey Josafat, en segunda de Crónicas, no, pareciera que él es el mejor rey entre todos los reyes, después del tiempo de la cautividad. Se mira como el rey que busca a Dios y también se nos mencionan sus debilidades. Ahora vamos a entrar al segundo párrafo, que es del versículo 7 al versículo 11, segundo párrafo. Versículo 7, al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Ben-Ail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. Eran 5 líderes. Para que enseñasen en las ciudades de Judá. 5 líderes mandó a todos los ciudades de Judá para que enseñaran a la gente, para que enseñaran la palabra de Dios a la gente. Y con ellos envió también levitas. Versículo 9. Semaías, Netanaías, Sebalías, son 9 levitas. Entonces son 5 líderes y 9 levitas. Y al final del versículo 8 también hay 2 sacerdotes, Elisama y Jorán. 5 líderes, 9 levitas y 2 sacerdotes. En total son 16 personas. 5 oficiales, más los 9 levitas, más los 2 sacerdotes, un total de estos 3 grupos fueron a enseñar. ¿Qué enseñaron? Versículo 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. De hecho, ellos venían y acarreaban con ellos el libro de la ley. Hoy cuando yo leo esta Biblia, siento realmente, la piel se me pone como de gallina, porque sé que Dios está aquí con nosotros. Porque yo allá acababa de llevar conmigo la Torá, el libro de la Torá, ahora que fui a Israel hace poco, el mes pasado. Y aquí estamos hablando de que es el libro de Torá, y que tiene valor numérico 611, que es el nombre que tiene nuestra iglesia. La palabra de Dios está viva. Es el árbol de la vida. Es como el Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón. En el versículo primero del Salmo 1, la primera palabra que se
escribe es bienaventurado. Bienaventurado es el varón que no anduvo en camino de malos. Y después continúa diciendo, mas su delicia. ¿Cuál es su delicia? Él se deleita en la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. En la versión en chino no viene la palabra bienaventurado de primero, pero en el texto original la primera palabra del Salmo número 1 es ese, bienaventurado. ¿Quién es el bienaventurado? Bienaventurado es aquel que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo que no está en el árbol del conocimiento del bien y del mal, que no camina en el camino del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que ese bienaventurado es aquel que se deleita en el árbol de la vida. Para los judíos esto es el árbol de la vida. Yo quiero dar gracias. Aquí, en el versículo 9 de Segunda de Crónicas, capítulo 17, Josafat fue realmente bendecido por Dios. En los primeros versículos, él tenía temor, así que él se hizo fuerte, él mismo se fortaleció. Pero después, a la misma vez, él vino y buscó al Señor con toda diligencia y caminó en la voluntad de Dios. Y entonces la mano de Dios le bendijo a él grandemente. Así que el versículo 3 al 5 habla de cómo Dios bendijo a Josafat. De versículo 3 al 5 se habla de las bendiciones de Dios, el 3 y 5. El 3 y 5 habla de las bendiciones del Señor para con Josafat. Y el versículo 4 nos habla de cómo buscó a Dios. Cuatro y 6 habla de cómo cómo hay que buscar a Dios. Para nosotros tenemos que confiar en Dios, tenemos que buscar a Dios. Con la palabra de Dios tenemos que estar muy emocionados. Ese es Josafat. Cómo él está viviendo tan gozoso para Dios, cómo es que él busca la palabra de Dios. Y en el versículo 7 hasta el versículo 9, lo primero que se ve aquí, la primera razón por la que Josafat está tan emocionado, él vino y entonces debido a que estaba tan animado, ¿qué fue lo primero que hizo? Él removió todos los lugares altos. Y esto es, creo yo, después de que él enseñó la palabra de Dios a todo su pueblo, después de que mandó a los 5 oficiales, a los levitas y a los 2 sacerdotes, que fue y les enseñó la palabra de Dios. Vaya, Israel, escuchen, pueblo de Judá, la palabra de Dios. Y entonces les enseñaron la ley de Dios. Y ellos estuvieron dispuestos a escuchar y a entender. Y entonces después de esto es que él vino y removió todos los lugares altos. Y también la imagen de Acera. Lo primero que él hizo fue acarrear, llevar consigo la Torá, la ley de Dios, la palabra de Dios. Y los líderes y los levitas y los sacerdotes fueron y se la enseñaron al pueblo. Y entonces así es donde se mostraba que teníamos que escoger el camino del árbol de la vida y no el camino del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces después de eso es que ustedes van a poder ver todas las bendiciones del Señor. Y vamos a hablar de esas bendiciones después. Pero aquí, en el versículo 9, mientras él estaba acarreando, llevando en sus manos la Torá, el libro de la ley, yo me siento muy conmovido.
Ayer fue mi cumpleaños y hoy yo estoy leyendo el versículo 17 de Segunda de Crónicas, capítulo 9, acarreando, llevando la palabra de Dios, llevando la palabra de Dios. Hace unas pocas semanas yo estaba llevando ese libro de la Torá en el viaje en Israel, en una iglesia allá. Y esto para mí fue algo tan hermoso porque Dios me ha escogido y me ha confiado a mí el mensaje, la visión del árbol de la vida. En los pasados 24, casi 25 años, Dios me ha revelado esta verdad. Y para que yo pueda enseñar a mis hermanos y hermanas aquí en la iglesia. Y después llegamos al libro de los Efesios. En el pasado, cuando yo enseñaba acerca del libro de los Efesios, la gente no entendía. Yo le enseñaba a todos los hermanos y hermanas, a los pastores, a todas las iglesias hijas, afiliadas. Pero ellos no lo entendían bien, nunca lo entendían bien. Ellos iban, lo escuchaban, pero no podían llevar con ellos el mensaje. Pero hoy yo siento que la gente está empezando a entender que realmente pueden ellos ponerlo en su corazón. Y recientemente hablamos acerca, y algunos de ustedes han entendido esa verdad del libro de Efesios. Levanten su mano. Wow, un tercio de ustedes lo ha entendido. Gloria a Dios. No es fácil hablar acerca del libro de Efesios, porque las cosas que están dentro del libro de Efesios, la gente no entiende qué es lo que Pablo quiere decir. Cuando yo a usted le digo cómo es que sabe una manzana, ¿cómo va usted saber cómo sabe una manzana si nunca la ha probado? Y usted dice, bueno, quizás sabe un poco como el limón, pero está como mezclado un poco con el sabor de la pera. Y sabe también un poco como las uvas. Y está mezclado un poco con el sabor de la naranja. Y usted termina diciendo, pero ¿qué tipo de sabor es ese? Usted solamente puede entender de qué estamos nosotros hablando cuando usted toma un bocado. Así que yo ya he probado, yo ya he tomado un bocado. Cuando usted ha probado la bondad de Dios. Ese fue el mensaje del domingo antepasado. Era el capítulo 2, Efesios 2, versículo 9 habla de eso, de que si hemos probado la bondad de Dios. Si ya usted ha probado, ha tenido una prueba de la bondad de Dios. Jesús, así como Jesús, él fue rechazado, pero él fue escogido, él es la piedra angular y él llegó a ser un templo espiritual. Y entonces podemos probar de que Dios es bueno. Y yo he probado a Dios. Y yo vengo a Él y soy continuamente edificado. Por ejemplo, nosotros estamos bajo el ataque de mucha gente. Nosotros experimentamos muchas pruebas, muchos desafíos. No importa si es en el mundo, en el ambiente espiritual o en el físico. Pero aún así nosotros estamos haciendo sacrificios espirituales ante el Señor. Así como esas llamas en el candelabro dorado. Porque esa llama que está en el candelabro es como el Santo Espíritu que está en nuestra iglesia. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y entonces nosotros ofrecemos sacrificios espirituales. Antes de que nosotros leyéramos Pedro, antes de que nosotros
Antes de que nosotros leyéramos Pedro, la carta de Pedro, tal vez no podíamos entender eso, pero cuando el pastor John predicó acerca de esto el domingo pasado, yo realmente sé que yo he probado, yo he experimentado cómo es Dios. Yo realmente he experimentado el árbol de la vida. Y yo sé que la ley es el árbol de la vida y por eso es que yo lo puedo verbalizar. Y por eso es que puedo entender por qué es que Pablo hablaba como hablaba en el libro de Efesios. Y cuando dice que esto es imperativo y cómo es que nosotros podemos traer gloria a Dios. Y cómo es que podemos hacer que la gloria de Dios pueda ser vista por otros. Y cómo es que Él se ha revelado a nosotros. Y cómo es que Él ha podido trabajar grandemente en medio de nosotros. Y entonces Pablo dice, es por gracia. Pero si usted no entiende lo que es ser llamado por gracia, ¿qué es eso? ¿Realmente usted conoce a Dios? ¿Conoce usted realmente a Dios? Quizás entonces por eso no lo puede entender. Por eso es que no lo puede entender. Para realmente conocer a Dios. Cómo es que Él eligió a su gente desde el principio, desde antes, desde antes de la fundación del mundo, nos ha escogido para hacer su obra maestra, para hacer su hechura suya. Y para que y entramos así en su plan. Y entonces ahora después de casi 25 años he tratado de realmente sumergirme dentro del libro de Efesios y he tratado de investigar cada palabra y cada texto de este libro de Efesios. Y así que realmente cuando yo comparto con ustedes acerca de este libro, yo realmente sé de qué estoy hablando. Pero hay gente que todavía no capta todo el concepto de ello. Y la gente todavía está apenas tratando de probarlo, pero de manera parcial. Así que es difícil si no pueden captarlo. Sé que es difícil si no pueden captarlo totalmente. Eso toma tiempo, pero Dios va a continuar revelándonos eso a nosotros, la verdad del libro de Efesios. Y esta vez, cuando Dios me habló a mí acerca del árbol de la vida, yo estaba llevando en mis manos el libro de el libro de la ley y el Espíritu Santo me llenó y yo sabía que es que el Espíritu Santo lo confió a mí mientras yo estaba acarreándolo. El Espíritu estaba continuamente llenándome y yo sabía profundamente que Dios me ha confiado el Evangelio del árbol de la vida. Y ayer que yo estaba celebrando mi cumpleaños y cuando vengo ahora y leo 2 de Corintios capítulo 17 y en el versículo 9, el rey Josafat está llevando con él está llevando el libro de la ley. Y por eso es que Dios trajo grandes cambios en la vida de Josafat. ¿Y cómo es que la mano de Dios estaba con el rey Josafat? De la misma forma, Dios lo va a hacer con nosotros. Y esta es la rema del capítulo 9. Para afirmar que Dios nos ha confiado a nosotros el evangelio del árbol de la vida. Y previamente a esto habla de las bendiciones que Dios le ha dado a Josafat. Y de la misma forma en que Dios ha bendecido al rey Josafat, también nos va a bendecir a nosotros cuando nosotros le buscamos a él, a Dios. En el versículo 9, cuando yo enseño el evangelio del árbol de la vida a la gente, cuando yo predico el evangelio del árbol de la vida a la gente, los hermanos y las hermanas, nosotros vamos a ser definitivamente bendecidos por Dios. Y nos va a bendecir la vida, así como bendijo la vida del rey Josafat. En la misma forma nos va a bendecir a nosotros. Veamos la primera bendición. Versículo 10. Y cayó el pavor de Jehová sobre
todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá y no osaron hacer guerra contra Josafat. Otra vez, ellos tuvieron paz. Todos los reinos alrededor tenían temor de Judá y no se atrevían a hacer guerra contra ellos. Ahora, versículo 11. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Mire, pero estamos hablando de que son la gente de los filisteos, es gente que van en contra de las naciones en los tiempos de jueces, en los tiempos de David. Estos filisteos eran los que provocaban grandes problemas al pueblo de Dios. Eran tan fuertes. Ellos de hecho tenían gigantes. Pero ellos trajeron presentes a Josafat y tributos de plata. Y los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Ustedes miran, todas las naciones vecinas no se atrevían a pelear en contra del reino de Judá. Y además, inclusive trajeron tributos a Josafat. Ustedes pueden ver la paz que había en esa área. Entonces, ¿qué tenían el reino de Judá? Tenían paz y tenían riquezas. Y en el versículo 13 y 14 habla del poder militar del reino de Josafat. Eran fuertes militarmente, así que no solo tenían paz, riqueza, sino también poder militar. Y entonces Josafat llegó a aumentar su poder. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tenía muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Versículos 12 y 13. Luego, versículo 14. Y este es el número de ellos, según sus casas paternas, los jefes de los millares de Judá, el general Abdías, y con él 300,000, etcétera. No quiero leer en detalle, pero en el capítulo 16 quiero leer un poco. Tras Amasías, hijo de Sicri, el cual había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. Aquí está hablando que Amasías se había ofrecido a sí mismo, voluntariamente se había unido al ejército. Se ofreció a sí mismo de manera voluntaria para ser usado por Dios. Él era un hombre de valor. Entonces, Josafat principalmente era la gente de la gente de Judá. Y por eso sabemos que cuando nosotros buscamos a Dios, y mientras nosotros continuamos enseñando el evangelio del árbol de la vida de forma diligente, nosotros sabemos que nosotros vamos a ser bendecidos grandemente, sea con honor, con gracia, con paz e inclusive poder. Ustedes saben, toda la gente de Judá, todos ellos eran el ejército de Dios. Así que nosotros también somos el ejército de Dios. Dios puede abrir puertas para 611. Dios a través de nosotros puede abrir puertas para la gente ahora. Yo y mi esposa Simo y el grupo de curadores y los colaboradores, nosotros siempre experimentamos los milagros de Dios y nosotros damos gracias y muchas cosas toman lugar y nosotros nos mantenemos dando gracias porque todo está en abundancia en medio nuestro y estamos tan emocionados.
Hermanos y hermanas, yo le motivo a ustedes y a los estudiantes de la escuela bíblica. Busquen a Dios. Busquen a Dios y Dios le va a bendecir, Dios le va a guiar. Dios es realmente real para nosotros. Hermanos y hermanas, pongámonos en pie y adoremos al Señor, a nuestro Dios. Que tu presencia, Señor, llene este lugar, llene este templo. Y que tú manifiestes tu gloria en nosotros. Tu gracia y poder llena este lugar. Que el sonido de la adoración nunca cese. Toda la alabanza pertenece a ti. Tú estás aquí y tu gloriosa presencia llena este lugar. Yo les invito a todos ustedes para que levanten sus manos y adoren al Señor. Señor, damos la bienvenida a tu presencia. Sabemos, Señor, que estás en nuestro medio. Te damos gracias, Señor. En estos pasados 25 años, tú has estado con nosotros. Tú has estado con la iglesia. Les invito a todos para que levanten sus manos y para que en esa experiencia que ustedes han tenido al conocer a Jesucristo, que den las gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho en sus vidas y por su presencia en nuestras vidas. Gracias, Padre.
Te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios que nunca nos avergüenza. Tú nunca nos decepcionas. Por los pasados 25 años, tú siempre has estado con nosotros en la iglesia 611. Cuando nosotros enseñamos el evangelio del árbol de la vida, tú continúas guiándonos, Señor. No sea que estemos aquí, Señor, y enseñemos eso, o en línea, Señor. Mientras nosotros te buscamos a ti, Señor, cuando clamamos a ti, Señor, tu ayuda va a venir pronto, de manera pronta. Gracias porque tú, Señor, nos das gracia y misericordia. Gracias. Clamemos al Señor juntos. Oremos por nuestras familias, para que las personas también en el lugar donde nosotros trabajamos, que la presencia de Dios esté allí. Oremos por nuestras familias y por el lugar de trabajo, por las personas en el lugar de trabajo, para que la presencia de Dios llegue, venga a nuestras familias y a la compañía, a la empresa donde trabajamos. De la misma forma, Señor, en que el rey David buscó a Dios, así también yo quiero buscarte en ti, Señor. Y yo quiero sentir ese deleite de buscar tu presencia, Señor. Aumenta nuestro apetito, nuestro deseo para poder clamar a ti de manera más profunda. Queremos seguir tus mandamientos, queremos seguir tu ley. Queremos, Señor, tener deleite en seguir tu ley, tu palabra. Porque Josafat sentía deleite en seguir tu palabra, Señor. Queremos tener, al igual que el Señor, gran Señor, gozo en seguirte a ti, Señor. Que tú nos fortalezcas, que tú fortalezcas a nuestra iglesia, que tú fortalezcas, Señor, a esta comunidad y que nos deleitemos en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Porque al principio el rey Josafat tenía mucho temor, porque él vino y edificó todas esas ciudades. Y al principio no había estado buscando al Dios de sus padres. Usted tiene que buscar a Dios. Yo quiero hablar a esas personas que se encuentran en este momento en problemas muy difíciles, que están siendo enfrentados a desafíos muy grandes. Quiero que vengan aquí al frente. Quiero que vengan aquí al frente. Si usted está en este momento enfrentando un desafío muy grande, venga aquí al frente. Si usted se encuentra en línea de manera representativa, camine un paso al frente para decirle a Dios que yo quiero buscarte a ti, Señor. Usted dice, Señor, te busco, necesito tu ayuda. Quiero seguirte. Quiero invitar a todas estas personas que han pasado al frente para que hablen con Dios y que le digan el problema por el que están pasando y que le digan, Señor, yo quiero buscarte. Díganle a Dios eso. Dios, yo he venido aquí al frente porque quiero buscarte. Tengo dificultades, pero no es solo cuando yo comparto, no es solo cuando yo enfrento dificultades, sino que también, Señor, en día y de noche, siempre quiero buscarte a ti, Señor. Díganle al Señor.
Señor, tú dices que si te buscamos, tú vas a ser encontrado. Señor, venimos ante ti. Tú conoces nuestras dificultades, tú conoces nuestros problemas. Nosotros no buscamos otras fuentes de poder. Nosotros decimos, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi torre, el Señor es mi refugio. Es a ti, Señor, a quien estas personas que están al frente van a buscarte, y todos nosotros aquí y los que están en línea, todos vamos a buscarte a ti, Señor, y vamos a ver que eres tú quien reina y tú eres quien tiene el dominio en medio nuestro. Jesús, ayúdanos para poder encontrarte a ti, mi Señor, en medio de las dificultades, y que la palabra de Dios enviada por medio de sus ángeles viene a nosotros. Inclusive en los vientos y las olas, no tengo temor. Mi corazón está firme. Abre, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, los ojos espirituales de los hermanos y de las hermanas que están acá, para que ellos puedan mirar una salida. Fortalécelos, mi Señor, y que fe emerja en ellos. Ven a sus corazones, Señor, y que esa fuerte fe sea depositada en ellos. Hermanos y hermanas, ustedes ahora pueden regresar a sus lugares, pero manténganse en pie en sus lugares. Y nosotros vamos a adorar al Señor, y a la vez vamos a levantar nuestros problemas ante el Señor. Y nosotros entregamos nuestras dificultades al Señor, y nosotros declaramos que milagros van a tomar lugar y van a resolver estos problemas. Por favor, siéntese. Y el grupo de personas que tocan los shofar, por favor, pónganse de lado. Quiero que hagamos un acto profético. Versículo 7 de 2 Corintios, capítulo 17. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Hay 16 personas que se mencionan en el versículo del 7 al 8. Son 16 personas. Tenemos a los 5 oficiales, a los levitas y a los 2 sacerdotes. Ok, 9 personas hay acá. Yo quiero que se unan a las personas que están. Aquí tenemos en este momento 16 personas. Y estas 16 personas yo voy a liderarlos. Yo voy a acarrear la palabra de Dios. Es el libro de la ley de Dios, el Torah. Y yo voy a llevar esta Biblia, y todos ustedes, estas 16 personas, vengan aquí a la plataforma conmigo. Y todos los que vienen aquí arriba tienen que traer su Biblia. Y entonces yo voy a llevar conmigo esta Biblia. Yo he usado esta Biblia desde 1989. Y si algo pasara, dice, si algo pasara a esta Biblia, es algo muy precioso para mí. Después de mi esposa, esta Biblia es algo muy cercano a mi corazón. Yo voy a guiarlos a todos a ustedes. El grupo que tienen el shofar también van con nosotros y van sonando
van sonando el shofar. Y también el grupo de adoración va a alabar a Dios y adorar a Dios. Van a ser 2 filas de personas, me van a seguir a mí. Ya. Y entonces él va a bajar y él va a pasar a través de todas las ciudades de Judá que están representadas por nosotros aquí en el recinto. Y él, cuando estuve, dice el pastor Joshua, en Israel, y entonces cuando usted esté allí, usted va a venir de lado y usted va a usar su propia Biblia. Y con su Biblia usted toca mi Biblia. Con su Biblia usted toca mi Biblia. De la derecha, voy a empezar al lado derecho y voy a pasar alrededor. Y entonces 2 grupos se pueden acercar y tocar la Biblia. Usted va a tocar mi Biblia con su Biblia. Y cuando voy en el otro lado también vamos a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que los israelitas hacían? Ellos tocan la Biblia y la besan. Vamos a hacer una demostración. Amén. Entonces, usted toca con su Biblia, mi Biblia, y después usted besa su Biblia. Significa que usted está dispuesto a comer la palabra de Dios. La palabra de Dios, el árbol de la vida, por fe. No es un ritual solamente. Esta es un acto profético. Y usted cree en ello. Usted cree en ello. Usted cree en ello. Usted cree en ello, que Dios le puede revelar el evangelio del árbol de la vida a usted. Usted come y bebe la Biblia. El grupo de adoración, el grupo que toca el shofar, va a sonar las trompetas. El grupo de alabanza y de oración van a cantar una canción. No necesitamos usar micrófonos, porque en las sinagogas ellos no usan micrófonos. Padre Celestial, por fe, nosotros hacemos este acto profético delante de ti, Señor. Tú, Señor, nos has confiado este evangelio del árbol de la vida. Y hoy nosotros estamos dispuestos a recibir esta vida y a celebrarla. Y nosotros estamos dispuestos a comer del árbol de la vida. Y una vez que hemos probado la bondad de Dios, nosotros estamos dispuestos a probar la bondad de Dios. Señor, tú nos bendices. Tú nos das tu presencia. Tú nos das todas las presencias que provienen de ti, Santo Espíritu de Dios, guíanos. Nosotros venimos a ti por fe en el nombre de Cristo Jesús y vamos a caminar en esta verdad. Amén.
Versículo 10. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos, según sus casas paternas, de los jefes de los millares de Judá, el general Agnas, y con ellos 300,000 hombres muy esforzados. Después de él, el jefe de Jonatán, y con él 280,000. Tras esto, Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. De Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Tras este, Josabad, y con él 180,000 dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. Estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. En el nombre de Cristo Jesús yo declaro que a todo aquel que estima valerosamente la palabra de Dios, Dios le va a engrandecer, Dios le va a fortalecer, Dios le va a aumentar. Dios lo va a aumentar, y todas las naciones vecinas no van a pelear contra usted. Usted va a ser la cabeza y usted va a tener riqueza. Usted va a tener muchas ciudades de almacenaje. Dios va a estar con usted. Muchas ciudades de guarniciones. Dios va a estar con usted en el nombre de Cristo Jesús. Una vez más adoramos a Dios. Venimos ante el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros podemos buscarte, Señor. Porque el buscarte es definitivamente ya eso de per sí es gracia de Dios. Cuando estamos dispuestos a buscarte a ti, Señor, cuando tomamos deleite en buscarte, Señor, somos, Señor, tenemos gozo para poder obedecer tu palabra. Danos gracias, Señor. Danos fortaleza en nuestros corazones, Señor. Que tu iglesia, Señor, sea fuerte.
y que seamos levantados por tus manos. Santo Espíritu de Dios, ven y bendícenos, Señor. Estamos dispuestos a recibir el árbol de la vida. Estamos dispuestos a obedecer tus mandamientos y obedecerte, Señor, y buscarte día y noche. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo le bendigo a cada uno de ustedes. Que el Espíritu Santo de Dios sea con usted. Que usted es como un árbol que es plantado junto a corriente de aguas. El Señor Jesucristo es la verdadera vid. Él es el verdadero árbol de la vida. Él está dentro de usted y usted está en Él. Y nosotros estamos dentro de las aguas del Espíritu Santo. Nosotros crecemos y somos prosperados y para llegar a ser árboles de vida. Porque usted come y usted bebe del fruto del árbol de la vida. No solo usted recibe vida eterna, sino que usted está lleno con esta vida y con el poder de Dios. Y usted puede ser un representante de Dios. Y usted puede ser la cabeza de todas las cosas. Jesucristo es la cabeza de todas las cosas y usted es el cuerpo de Cristo y por tanto usted está en Cristo. Usted es la cabeza de todas las cosas. Y usted es hechura de Dios y todo aquello que usted necesita aquí en la tierra, poder, sabiduría, abundancia y honor, todo ello Dios se lo va a dar en el nombre de Cristo Jesús. Yo le bendigo. Amén. Que la paz del Señor sea con usted. Gracias, Señor.